importancia. Muy bien, el mensaje que vamos a compartir en esta noche sobre la oración, el título es Orando la Biblia. La primera vez que yo escuché esa frase me pareció extraña. ¿No les parece a ustedes extraña esa frase? Ese título, Orando la Biblia. Pues tiene sentido, y de eso se trata nuestro estudio sobre la oración. Tiene sentido esa frase. Voy a responder 3 preguntas relacionadas con este tema. Primero, ¿qué es orar la Biblia? Orar usando la Biblia. ¿Qué es? Vamos a ver, empezar por ahí, definiendo. En segundo lugar, también vamos a estar contestando la pregunta, ¿es bíblico hacerlo? Es una pregunta muy importante. ¿Es bíblico orar empleando la Biblia? Tercera pregunta, ¿por qué? ¿Qué propósitos se cumplen en nuestra vida personal haciendo esta manera de orar, esta forma de orar, empleando la Biblia? Permítanme entonces compartir con ustedes las respuestas a esas preguntas. Comenzamos. Entonces, empezamos con el título de nuestra lección y el próximo martes, Dios mediante, habrá una segunda parte. Sin embargo, la segunda parte va a ser más práctica. Vamos a ver ejemplos, cómo se aplica este concepto, esta forma de orar. Quiero decirles esto, orar empleando la Biblia en nuestras oraciones personales no es nada nuevo. Pero debo admitir que nosotros hablamos muy poco de esto en nuestras congregaciones. Y puedo pensar que muchos de ustedes están sorprendidos o están escuchando por primera vez esta idea. Pues, amados hermanos, esto no es nuevo. Esto es muy antiguo. Esta práctica es bíblica, quiero decirles. Orar empleando la palabra de Dios en mis oraciones es bíblico, no es nada nuevo. Hombres y mujeres lo han empleado a través de los siglos. Ahora, ¿qué es? Esa es la primera pregunta y vamos a tratar de responder. ¿Qué es? Bueno, lo definimos de una manera así sencilla. Escuche, ¿qué es orar empleando la Biblia? Bueno, es expresar con tus propias palabras el significado de pasajes bíblicos. Es decir, mire, usted tiene lectura de la palabra de Dios. Como todo cristiano o cristiana, usted se alimenta de la palabra de Dios todos los días. Usted va leyendo libro tras libro de la Biblia. Entonces usted medita y reflexiona. Y hay pasajes bíblicos que tienen aplicación a nuestra vida. Hay pasajes con los que uno se identifica con lo que el autor está diciendo, porque eso que él está expresando, también yo lo estoy viviendo, yo lo siento. Entonces, orar empleando la Biblia en mis oraciones es parafrasear los pasajes bíblicos. Es decir, una paráfrasis es, usted lee un texto, una frase, una oración y usted
la expresa con sus propias palabras, usando sus mismos términos, pero transmite la misma idea. Por ejemplo, vamos a ver, el Salmo 51 es un salmo de oración de confesión. David está confesando su pecado en un arrepentimiento profundo en el Salmo 51. Y allí desde el versículo 1, él comienza diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios. Y él dice, perdóname, límpiame. Entonces, yo simplemente puedo usar, si yo entiendo y me identifico con ese texto, yo lo uso. No es aprenderme de memoria el pasaje, sino expresar el sentido, el significado, lo que el pasaje bíblico está transmitiendo. Yo lo empleo en mi oración. Eso es orar la Biblia, orar usando la Biblia. Es usar un pasaje bíblico que toca mi corazón, que se aplica a mi circunstancia, a lo que estoy viviendo, y yo lo expreso. Como digo en mi propia oración, el sentido de lo que está diciendo el texto bíblico. Eso es orar usando la Biblia. La segunda pregunta, ya la respondí. ¿Es bíblico hacer eso? Sí, la iglesia primitiva. Ahora sí, abran su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 4, desde el versículo 23 al 31. Veamos un ejemplo de orar usando la Biblia. Dice Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, allí habla de la iglesia, ellos, la iglesia en Jerusalén, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, presten atención, aquí vemos una oración que hace la iglesia en Jerusalén. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Noten aquí, la iglesia comienza a orar usando sus propias palabras, pero en la oración citan un pasaje bíblico, versículos 25 y 26. Ellos están expresando un pasaje del Antiguo Testamento. Y continúan en el 27 en adelante, continúan transmitiendo sus propias palabras. Aquí vemos entonces un ejemplo. La iglesia de Jerusalén emplea la Biblia para orar. Dice el 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Noten entonces, es bíblico orar empleando en mi oración personal o pública un pasaje de la Escritura. Claro que sí, es bíblico. Ahora,
La Biblia contiene muchas oraciones en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos, por ejemplo. Entonces, hombres y mujeres han empleado palabras de la Biblia y las han expresado en su propio lenguaje, transmitiendo lo que dice el texto bíblico. Es una forma de orar. Tercera pregunta sobre este tema, orando la Biblia. ¿Cuál es su propósito? Comparto con ustedes 4 propósitos muy importantes. ¿Tú quieres profundizar en tu vida espiritual y estar más cerca de Dios? ¿Quieres ir un paso hacia adelante en el progreso de tu vida espiritual? Esto te interesa. ¿Por qué voy a orar usando la Biblia? Primero, sirve de inspiración para orar. Nos inspira la palabra de Dios. Nos motiva a orar. En segundo lugar, renueva nuestra vida de oración. Le da una nueva dimensión, un alcance más bíblico, más escritural. Cuando oro empleando palabras de la Biblia en mi oración. En tercer lugar, nos edifica, nos llena, nos acerca a Dios. Y en cuarto lugar, aprendemos a orar de forma precisa, usando palabra de Dios. Aprendemos a orar. Voy a darles un ejemplo. Miren, escribamos nuestro diario personal de oraciones, anotando nuestros pasajes bíblicos favoritos. Aquí vamos a tener 4 textos, 4 pasajes. Miren, Salmo 119, 36. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Salmo 119, 18. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Salmo 86, 11. Instrúyeme, Señor, en tu camino, para conducirme con fidelidad. Dame integridad de corazón para temer tu nombre. Salmo 90, 14. Sácianos de tu amor por la mañana, y toda nuestra vida cantaremos de alegría. Aquí tenemos 4 pasajes, 4 versículos del libro de los Salmos, de diferentes capítulos. ¿Saben qué? Nosotros anotamos en una hoja personal estos textos y los decimos con solemnidad. Los decimos porque nos nace. Y al final de leer estas palabras, nosotros bien podemos decir: esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y ya hemos hecho una oración. Quiero dejarles con estas ideas. Miren, quiero advertirles. Orar usando palabras de la Biblia no es repetir por repetir palabras de la Biblia. Sería un grave error memorizarnos versículos sin que nuestro corazón haya asimilado y comprendido, sin que hayamos entendido qué quiere decir el pasaje. Y entonces repetimos esto, pensando que por repetir estas palabras nuestras oraciones van a ser escuchadas. No, cuidado con caer en un mero
formalismo o ritualismo. Jesucristo nos advierte. Él advierte contra el error de orar usando vana palabrería, pensando que por esa forma poética de hablar, nuestra oración va a ser escuchada. ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Hechos cuando cuenta la escritura de aquellos judíos exorcistas ambulantes que habían escuchado que el apóstol Pablo expulsaba demonios diciendo en el nombre de Jesús? Estos judíos exorcistas dice que trataron de hacer lo mismo diciendo en el nombre de Jesús que predica Pablo, ordenando que ese demonio saliera de la persona. Dice la escritura que el demonio respondió y dijo: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Entonces, no es repetir por repetir palabras de la Biblia. Es importante entender lo que estamos diciendo. Orar usando la palabra de Dios es pronunciar esas palabras, entendiendo el significado, internalizando primero ese pasaje, reflexionando en él. Y una vez que hemos digerido el pasaje, entonces sale de nuestro corazón. Así es orar la Biblia. Y yo creo que estamos listos para orar utilizando la Biblia. Que Dios me los bendiga y continuamos.